Este es el informe final y todavía reservado por el Congreso sobre uno de los megacasos de presunta corrupción que encabezaría el Lagarto. Exclusivo informe final sobre las empresas chinas develado. Obras con millones de soles de sobrecostos, otros millones de soles en daños económicos. 4 organizaciones criminales y el iniciador y responsable de tanta destrucción estatal, Martín Vizcarra Cornejo. En Provías Nacional, en Provías Descentralizado y en el ente rector, la sede central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El factor común, siempre a la cabeza de estas organizaciones criminales, está el expresidente vacunado, vacado, apodado Lagarto, Martín Vizcarra Cornejo. Si alguien merece estar en la cárcel, es el Martín Vizcarra, por todo lo que hay, por todos los indicios que hay. Hay personas que por mucho menos han pasado por temporadas de prisión preventiva. Contracorriente accedió al informe final sobre las empresas chinas de 606 páginas. Su calidad en el Congreso aún es reservada. Para materializar los planes de la organización criminal, Martín Vizcarra Cornejo habría dispuesto la designación de personas de absoluta confianza, quienes habrían sido colocados en puestos clave para favorecer a las empresas de nacionalidad china con la entrega de contratos millonarios. ¿Cómo se resumiría? Delincuencia organizada en contra del Estado peruano. Obras abandonadas, precios presuntamente inflados y también cientos de empresarios, proveedores en las obras de empresas chinas a quienes no les pagaron y siguen pasando los años. ¿Cuánto dinero le deben a usted? 206.000 soles. A mí me deben 55.000 soles. A mí me debe 41.000 soles. ¡El peor presidente de todos! Después de Odebrecht, el expresidente Martín Vizcarra se habría encargado del nacimiento de otro megacaso de corrupción. Podríamos bautizarlos como los intocables de la corrupción china. Este individuo, que responde al nombre de Martín Vizcarra, vacado por corrupción y suspendido del ejercicio de la función pública, es una persona que tiene que dar cuentas sobre este caso de las empresas chinas. Este señor cambió hasta las leyes para permitir que Bank of China, o sea, un banco del gobierno chino, viniera y otorgara cartas, fianzas, cartas de crédito a las empresas chinas para que de esa manera tuvieran ventaja sobre las empresas peruanas. El Banco de China quiere tener una sucursal en el Perú que no la tiene. Y no la tiene a veces por normas que están vigentes y que no tienen en realidad ningún sentido, ¿no? Se ha visto de que hay que dar facilidades para que pueda tener la sucursal que ellos quieren. En el gobierno del hoy lagarto TikToker se cambiaron las reglas de juego a favor de las empresas chinas. Desde entonces empezaron a ganar millonarias obras de construcción hasta que estalló el escándalo con los niños del Congreso en el gobierno de Castillo. De hecho, se conformó una organización criminal en Provías Nacional con el ex premier Aníbal Torres y el prófugo Juan Silva a la cabeza. El festín de las empresas chinas atravesó 4 gobiernos desde el 2018 hasta el 2022. Entre esos años se firmaron 93 contratos. Todos los contratos, 93 contratos en total, fueron firmados solo por 13 empresas. Y estas 13 empresas chinas y los 93 contratos suscribieron por un valor de 10.000 millones de soles, de los cuales
Solo algunos contratos están en ejecución y por terminar, pero el resto ha habido definitivamente un descarado robo y un descuido de las empresas supervisoras, que son peruanas. Este es el informe final de la Comisión Congresal que investiga las obras de 3 empresas chinas en estos 4 mandatos. Ahora, Contracorriente muestra las 606 páginas develadas y los responsables de este mega caso de corrupción, cuyo saldo son obras abandonadas de baja calidad o causantes de millonarias pérdidas. Organización criminal en Provías Nacional. A la cabeza, el entonces presidente Martín Vizcarra Cornejo figura como autor mediato para favorecer a las empresas chinas con contratos. Por debajo, su ministro Edmer Trujillo y otros funcionarios del entorno moqueguano. La muralla moqueguana impenetrable para la fiscalización. Para formar la presunta organización criminal en Provías Nacional, se contrató funcionarios y servidores que habían trabajado anteriormente en el gobierno regional de Moquegua durante la gestión de Martín Vizcarra Cornejo, quien había sido gobernador regional. Incluso habían trabajado en la empresa de su familia. Esta es la procedencia de trabajadores clave en Provías Nacional. Jacqueline García, jefa de la Oficina de Administración, antes en el gobierno regional de Moquegua. Franz Flores, gerente de infraestructura, antes en CIM Vizcarra SAC, empresa cuyo fundador es el expresidente Martín Vizcarra. Stalin Ceballos, jefe de la Oficina de Recursos Humanos, antes también en el gobierno regional de Moquegua. Juan Carlos Bravo, jefe de logística, trabajó antes también en el gobierno regional de Moquegua. Y así, 3 proveedores e integrantes de comités de selección, todos ellos trabajadores del gobierno regional de Moquegua e incluso de la empresa familiar del expresidente Martín Vizcarra. Como se ve, puestos vitales al servicio de la organización criminal. Estamos viendo una persona que tiene una constante, la corrupción. Bajo este esquema, en el gobierno de Vizcarra, las empresas chinas fueron favorecidas con contratos por casi 4.000 millones de soles solo en Provías Nacional, entidad adscrita al MTC. Pero es un corrupto, mira, es el único funcionario o exfuncionario público que es investigado como gobernador regional, como ministro de Transportes, como vicepresidente de la República, como presidente de la República y como expresidente. Este informe de una comisión investigadora del Congreso también señala que la organización del vacunado ilegalmente operó en el gobierno del exmandatario Francisco Sagasti, donde las empresas chinas facturaron casi 1.164 millones de soles. No se ha favorecido, ni intentado favorecer, ni direccionar ningún contrato, ningún proceso. Y eso puede dar fe todos los funcionarios y trabajadores, porque incluso los responsables de los comités especiales que veían estos proyectos, ni siquiera los conozco a ninguno de ellos. Aunque lo niegue, según este informe final, la cola del apodado lagarto también llegó al otro Provías. Vizcarra, otra vez en la cúspide de esta presunta organización delictiva. Los personajes son los mismos que están involucrados en la investigación fiscal denominada Los Intocables de la Corrupción. Durante los allanamientos y detenciones por este caso, Vizcarra fue inmortalizado con su polo de Mickey Mouse a medianoche en febrero último. No puedo. Efectivo para acompañarlo.
Según los colaboradores de este caso fiscal, el expresidente Vacado habría recibido coimas por obras para empresas chinas en Provías descentralizado. El informe final congresal abona otra teoría, producto de las operaciones de esta organización criminal. Se advierten inconsistencias en la ejecución contractual, tales como incrementos contractuales no justificados, pagos en exceso, falta de cobros de penalidades u otros conceptos, paralización de obras sin justificación, acumulación de irregularidades. En base a este desastre de irregularidades corroborados in situ, amparados en informes de Contraloría, se ha podido tabular todas las obras que las empresas chinas han ganado en Provías descentralizado entre el 2018 y 2022. Una a una, 17 proyectos. El monto total, el daño económico al Estado, superó poco más de 404 millones de soles. Y eso no es todo. El apodado Lagarto, por tercera vez a la cabeza de una tercera organización criminal, debajo sus ministros de Transportes y Comunicaciones como coautores. Así fulmina el informe final. Esta presunta organización criminal había funcionado dinámicamente desde la presidencia de la República a cargo de Martín Vizcarra, cuyo actuar se había producido de forma mediata a través de los ministros de Transporte y Comunicaciones Edmer Trujillo y María Jara del Risco, con el fin de que otorguen la buena pro a un limitado número de empresas chinas. Según el informe final, también se detectaron sobrecostos en las obras firmadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cada uno de estos 22 proyectos fue evaluado. El resultado, casi 182 millones de soles pagados en exceso a los contratistas. Es decir, repetimos, plata pagada en exceso a empresas chinas o consorcios chinos. Sumado solamente el perjuicio económico en Provías descentralizado y los pagos en exceso por obras en el MTC, los fondos públicos perdidos serían de casi 600 millones de soles. Todo gracias al apodado Lagarto y sus presuntas organizaciones criminales en Provías Nacional, en Provías Descentralizado, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y para la Fiscalía también, los llamados intocables de la corrupción. 4 organizaciones criminales en total, todas vinculadas a empresas chinas. Este informe, todavía inédito para todos los peruanos, se terminó en marzo. Luego fue enviado a los 130 congresistas de manera reservada para su lectura. Recién el mes pasado se expuso ante el Pleno a puerta cerrada, solo ante los parlamentarios, pero lo encarpetaron. Según nuestras fuentes, se alegó que solo 16 congresistas habían revisado el informe final reservado. Inusual blindaje congresal. Fuerza Popular pidió un cuarto intermedio y estamos en esa etapa. Es decir, el informe final está en el limbo. Mientras no se debate en el Congreso, no se decidirá si denuncian nuevamente a Vizcarra, ahora por las empresas chinas. La verdad es que es inconcebible que en estos momentos el Congreso se convierta en escudero de un tema de corrupción. O sea, porque no puede ser que un informe de este tipo se mantenga escondido, oculto, ¿no?, encarpetado bajo la gestión de Alejandro Soto. Una vez más,
ese señor va a tener que responder algún día por todo lo que está haciendo como presidente del Congreso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está viendo el tema? Primero yo creo porque el presidente de la mesa es quien prioriza una vez que está en agenda los temas. ¿Se está relegando este informe para ser debatido? Yo creo que sí. Habría que preguntarle al presidente del Congreso, ¿no? ¿Por qué razón no nos permiten, no nos han permitido acelerar esta exposición? Porque verdad que huye, justicia que se deniega o se archiva. Mientras él se ríe frescamente en sus TikToks, las decenas de proveedores impagos a causa de las empresas chinas a las que él habría favorecido se declaran en bancarrota. Desde Ayacucho han llegado 4 de los 26 empresarios afectados por la obra Puente Virubiru-Santa Rosa. En total, según dicen, les deben casi 2 millones de soles. No parece un cuento chino, es corrupción obscena. ¿Qué le puede decir al señor Vizcarra respecto a esto? Que si pudiera, la verdad, que se rectificara y diera ayuda, ¿no?, a lo que está pasando, lo que él ha ocasionado prácticamente, ¿no? Lo que han hecho con ustedes, ¿cómo se llama? Es una estafa. Es una estafa, se ha confabulado el Estado, Ministerio de Transporte con los chinos. El expresidente Martín Vizcarra es, creo, el único responsable de toda esta situación que ahora se está viendo, ¿no? Si tuviera la decencia, que desenmascare todo ese grupo que está ahí metido para estafar, ¿no?, a proveedores como nosotros. ¡El peor presidente de todos! No solo por las coimas de Moquegua, la vacunación irregular, el manejo de la pandemia o sus investigaciones por otros delitos, el apodado lagarto Martín Vizcarra quedará en la historia del Perú como el presidente que habría aprovechado el vacío dejado por Odebrecht para llenarlo con los negocios turbios de un grupo de empresas chinas. Es un círculo vicioso de corrupción en nuestro país. Vienen los de Odebrecht, saquean al Perú y luego llegan estas empresas chinas y dan con el perfecto socio en la corrupción. Este es el informe que sostiene claramente cómo Martín Vizcarra le abre las puertas a estas empresas chinas. Es un informe completo, prolijo, lleno de información relevante, que está encarpetado. Lo que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué el Congreso de la República no le da prioridad a esto? ¿Por qué el fiscal de la Nación no hace suyo este informe y empieza a investigar? ¿Por qué no hace un equipo especial? Estamos hablando de 10.000 millones en inversiones. Estamos hablando de 93 obras. Muchas de ellas abandonadas o mal hechas, a proveedores que han sido estafados y no tenemos cómo contactar y traer a hacerse responsables a los representantes de esas empresas chinas, porque gracias a Martín Vizcarra pusieron una oficina fachada aquí, ganaron todo con el respaldo y la espalda del Banco de China, por supuesto, y después hicieron perro muerto. Y no pasa nada. Una más de Martín Vizcarra, una más. Es increíble.